Tenemos un interesante estudio junto al pastor Eladio Ramos titulado La destrucción de Satanás. Bueno, en esta noche vamos a invitar, porque tenemos un estudio especial. Como siempre, en estas últimas ocasiones lo hemos hecho junto con nuestro amado pastor y maestro Eladio Ramos. Buenas noches, bienvenido, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo se encuentra usted en esta ocasión? Amén, pastor Carlos Estero, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que se están conectando y nuestros queridos hermanos. Es un privilegio poder estar en esta plataforma de Zoom nuevamente y a través de Facebook Live para comunicar un mensaje que te hace bien, un mensaje que cambia tu vida y un mensaje que evita que jueguen con tus sentimientos. Ajá. Gracias, pastor. Gracias a ti, pastor, por estar con nosotros. Saludito al hermano Atilio Bianco desde Barinas, Venezuela, que siempre está conectado también. Saludos a Glenda Vélez desde Puerto Rico. Bueno, y ahí estamos. Hay un interesante tema hoy, pastor. Ya hemos estado trayendo varios estudios. Estuvimos hablando sobre una serie de estudios que hicimos acerca de los rudimentos. Rudimento del bautismo en agua, la Santa Cena, el ayuno, la imposición de manos, el juicio eterno. Bueno, bastantes estudios que, si usted nos está escuchando, puede entrar a nuestro canal en Gracia TV en YouTube. Tenemos un canal en YouTube. De paso, tenemos dos canales, pastor. Uno donde puede encontrar más de 400 estudios y otros que ya va más de 130 predicaciones y estudios donde usted puede nutrirse y edificarse con estos temas. Y hoy no es menos. Hoy tenemos un interesante estudio titulado La destrucción de Satanás. Este es el cuco, pastor. Este es este es el tema que, como usted bien dicho, si no conocemos, si la iglesia, si los pastores, si los hermanos en Cristo no conocen la verdad sobre la destrucción de Satanás, van a ser engañados, van a ser manejados. Así que hoy promete ser un interesante. Bueno, pastor, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el comienzo, una redundancia. ¿De dónde surge? ¿Cómo comienza Satanás? Háblanos del origen de Satanás. Sí, antes que nada, pastor, bueno, lo que es el diablo, en las iglesias se habla más del diablo que de Dios. Y posiblemente el arma más poderosa que los ministros que no tienen conocimiento usan para amenazar a la preciosa iglesia de Jesucristo es el diablo. Que si te lleva el diablo, que ten cuidado con el diablo, etcétera. Cuando nosotros hablamos de esto, obviamente lo hacemos con mucho respeto y con mucho cuidado, porque no vayamos tampoco a pensar que la gente piense que en este ministerio se habla del diablo livianamente. No. Entendemos lo que significa todo esto, pero, pastor, el diablo fue una creación. En la palabra de Dios, creo que hay 1 o 2 versos que hablan de nuestro origen, pero fíjese, cuando ya Dios había creado sus ángeles y cuando ya todas las cosas estaban creadas, nos explica la Biblia que un día Dios creó a Satanás. Y cuando lo creó, obviamente, era la criatura más hermosa de todo el cielo y de todo el estrado, a tal forma que para ese día se prepararon unas fiestas tremendas. Y yo quiero leer varios versos. El primero está en Ezequiel 28:13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esta es la vestimenta que este ángel tenía, mira. Okay. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Trate de imaginarse esto: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagínese usted la vestimenta que le prepararon a este querubín. Y encima de eso, el día que lo crearon, las orquestas celestiales, dice que ese día, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Y es específico. Apunta este verso, usted que me está viendo y escuchando.
Ezequiel 28:13. La última frase dice, en el día de tu creación. Lo que deja dicho que Satanás fue creado. Sí, fue creado, pero mi punto aquí es que fue creado cuando ya existían los elementos, cuando ya existían las joyas, cuando ya existía el material precioso del oro, y ahí estábamos todos nosotros, pastor, y todos los ángeles en existencia estaban en ese momento cuando ese ángel fue creado. Ahora, ese ángel se le dio un poderío tremendo, y ese ángel, por ser un querubín cubridor, era un ángel que tenía potestad y tenía comando, por así decirlo, sobre los ángeles. Sí. Y entonces, en ese asunto, él empezó a mirar la grandeza que tenía. Y eso lo encontramos más adelante, lo encontramos en Ezequiel, que dice, mírelo, Ezequiel 28:16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Verso 17, mira qué interesante esto, porque la palabra de Dios nos da detalles de lo que estaba ocurriendo dentro de la cabeza de él. El verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Hay que entender que esto es una profecía que se está hablando en una forma generalizada, pero ahí está el comienzo y ahí está el final, cuando dice que el fuego lo consumió. Y después de eso dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí hay una cantidad de información, pastor, que si yo comienzo, no terminamos ni en este siglo, ni en el venidero. Pero esta criatura tuvo un comienzo y tuvo un final, que eso es lo que vamos a estar discutiendo, porque el tema es la destrucción de Satanás. Fíjense que no dice la muerte de Satanás, no dice el apresamiento de Satanás, no dice el encarcelamiento, es la destrucción. Y yo pienso que con esto, pues ya hemos dado un pequeño preludio para que ahora entremos en materia. Perfecto. Bueno, y con esa información de la creación de Lucifer y con su ropaje, de lo que lo vistieron, aquí mismo, pastor, en el verso 19, ya profetiza su destrucción. Fíjate que él fue creado para destruir, para ser destruido, ¿no? El verso 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya desde el Antiguo Testamento, iglesia, Dios viene anunciando a través del profeta, este querubín protector, este que estuvo lleno de toda esta hermosura, que fue creado, que fue lleno de contrataciones, que fue lleno de iniquidad, que pecó, que se hacía pasar por Dios o quería tomar el lugar de Dios. Se corrompió su corazón y ya aquí proféticamente está delineado su destrucción. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Exacto. Y ese no es el único verso, pastor. Ahí en nuestras notas sería, yo creo que apropiado que habláramos de Génesis 3:15 ahora. Claro que sí. Es el primer verso. Yo pienso, ¿verdad?, que es el primero en la palabra donde ya desde el principio se profetiza la destrucción de Satanás. Fíjate, cuando el hombre peca, ¿verdad?, y viene la sentencia contra el hombre, contra la mujer por causa del pecado, la sentencia contra la serpiente, ¿verdad? Y ahora dice, hablándole a Satanás, verso 15, y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí ya vienen explicando las dos simientes. Esta, la simiente de la mujer, que era por donde venía Cristo, ¿verdad? Cristo venía por la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya venía profetizado la destrucción de Satanás desde Génesis, desde que él instó para que hubiera pecado. Ya te herirá en la cabeza, que deja ver que es una destrucción, es una muerte. Exacto. Y ya aquí es importante que hagamos énfasis que cuando usted lea Génesis, no vaya a tomar muchas cosas literalmente, porque si usted la toma literalmente, usted va a ver una serpiente hablando. Y entonces, fíjese que en el reino animal, pastor, el único animal que no tiene cuerdas vocales es la serpiente. La serpiente, por eso lo que hace es un ruido como un silbido. Pero en este pasaje tenemos que tener la mente de Cristo. Él castiga a la serpiente con un golpe en la cabeza. Todos sabemos que a una serpiente, si usted la quiere matar, usted tiene que darle un golpe por la cabeza, porque ahí es que está todo el centro nervioso de ella y definitivamente usted la va a poder matar. Aquí lo importante a señalar ahora, sin entrar en las otras semánticas, es que se dijo y se le dijo personalmente por la boca de Dios a la serpiente que a ella la iban a herir en la cabeza y con esa herida iba a morir. Y esa muerte por la cabeza fue en la cruz, cuando Cristo murió. Ahí fue vamos a entrar a eso ya mismo. Sí, pero que es bueno que la iglesia sepa, que se interprete desde ya, ¿verdad? Que esa consumación, esa herida de muerte fue en la cruz. Hay otro verso en el Antiguo Pacto que se encuentra en Isaías 27, verso 1. Dice, en aquel día proféticamente, el Señor castigará con su espada dura y fuerte, su espada grande, dura, grande y fuerte, al Leviatán, este es otro nombre para Satanás, coma, serpiente veloz, también hablando de Satanás, coma, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, quiere decir que ya proféticamente aquí lo dijo Moisés proféticamente en Génesis, lo dijo Ezequiel proféticamente que para siempre dejaría de ser, y lo profetizó Isaías diciendo que mataría al dragón que está en el mar, a la serpiente tortuosa o al Leviatán. Me gusta todos esos nombres, pastor, porque por ejemplo cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos, en aquella visión, él mira y en algunos pasajes él lo menciona como el dragón. Ajá. En otro pasaje llega y dice, lo explica y dice, aquella serpiente antigua. Y después explica y le da nombre que se llama Diablo y Satanás. Ahí está. Es decir, que cuando usted, persona que estudia la Biblia, cuando usted esté leyendo la serpiente tortuosa, el Leviatán, serpiente veloz, todo, el diablo, Satanás, Lucifer, todo eso se unifica en una sola persona, que fue el ángel de luz que Dios creó, que era más lindo que todos los demás ángeles. Tremendo, tremendo. Bueno, ya entonces vimos evidencia desde el Antiguo Testamento, donde Dios venía profetizando a través de sus vasos la destrucción, la muerte, la herida en la cabeza de Satanás. Se anunció su creación, pero también se anunció su destrucción. Ahora vamos a ver la evidencia de la boca de Jesús, ya cuando Jesús viene a escena, que comienza su ministerio. Algo interesante, pastor, que cuando Jesús comienza su ministerio, y no lo vemos antes, hay una actividad demoníaca tremenda, ¿verdad? En el ministerio de Jesús. Y la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué antes no lo había y por qué lo había ahora? Bueno, porque simplemente por esto que voy a leer ahora, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y el verso 28 y 29. Dice, cuando llegó a la otra orilla, Jesús,
a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahora miren lo que ellos dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dando a entender que había un tiempo donde ellos iban a ser tormentados, donde iban a ser destruidos. Exacto. Fíjese que lo que decía al principio, Satanás ha sido eternizado en las iglesias. Tremendo. Y en las iglesias se habla como que Satanás está presente todavía. Y vamos a ir explicando eso hoy, porque está presente, pero no en persona. Está presente en personalidad, que es muy diferente. Ajá. Muy diferente. Pero a ese enemigo, pastor, lo destruyeron. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Esto es Jesús hablando por su boca. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Wow. Ahí lo dijo, y ya a él le faltaba poco para la crucifixión. Pero lo anunció desde el principio, que ya el tiempo de él estaba terminándose. Había un cumplimiento, que era la profecía que veníamos anunciando y leyendo desde el antiguo pacto. Bueno, si vemos, por ejemplo, libros como Job, que menciona que un día, allá en Job 1:8, un día vino a presentarse Satanás entre los hijos de Dios, ¿verdad? A la presencia de Dios. Satanás tenía acceso. Ahora, mira la declaración que hizo Jesús, dando a entender que ese acceso de Satanás iba a terminar. Lucas capítulo 10, verso 18, dice: cuando los discípulos vinieron y le hablaron, regresaron los 70 y le hablaron a Jesús de todas las cosas que habían hecho. Él le dijo: yo veía, Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que ahí él vio ese momento donde iba a ser destruido, donde ya su tiempo iba a llegar y donde los mismos demonios dijeron: pero vienes a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese, pastor, que los mismos demonios sabían que había un tiempo de su destrucción, pero la iglesia, muchos pastores de hoy no saben eso. Los demonios lo sabían y los pastores no. Exactamente. Hay otro verso, pastor, que estaría apropiado, y es que hay que entender, ahora cuando usted mencionó que un día estaban los hijos de Dios y llegó Satanás. Cuando a Satanás lo destituyeron del cielo, obviamente él tenía entrada, pero no podía quedarse. Él venía y lo que venía era acusar a los hijos de Dios. Wow, tremendo. Hay un diálogo que es el de Job, que cuando el Señor habló con él, posiblemente en una de esas visitas que hizo, y le dijo: oye, tú no has considerado a mi siervo Job. Pero aquí en Apocalipsis, el capítulo 12, en el verso 10, es interesante, dice, mírenlo aquí lo tenemos, espérense. Capítulo 12 y Apocalipsis. Capítulo 12, verso 10. Verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Entiendan que estas cosas que están sucediendo aquí, el que está por la palabra se da cuenta que cuando Jesús murió y resucitó, ahí fue donde le fue dado todo el poderío. Así que este verso está registrando ese tiempo. Dice: y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Oye, tremendo. O sea, él tenía acceso, y los hijos de Dios estaban aquí en la tierra, obviamente la simiente predestinada de Dios, y cada vez que él veía a uno que estaba fuera de orden, él iba y lo acusaba. Entonces aquí cuando dice que fue echado fuera, pastor, definitivamente eso fue en la cruz del Calvario. Y hay un verso específico que nos da luz acerca de cuándo fue ese día. Yo creo que debemos de leerlo ahora, ¿verdad? Sí, pero como tocaste ese punto de que él tenía acceso y entraba. Amén. Para darle evidencia a los hermanos, Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. Y ahí fue que dijo, ¿de dónde vienes? El Señor le preguntó. Entonces hay otro verso que fue en otro momento, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día, eso no fue el mismo día, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante del Señor. Entonces, ¿para qué venía él? Para acusar, que es lo que tú confirmaste en Apocalipsis 12:10. Exactamente. El trabajo de él era, bueno, en esa porción que tú acabas de mencionar, cuando le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Él le dijo, vengo de andar por la tierra y de rodear por ella, de andar por ella. ¿Por qué? Porque eso era lo que él hacía. Él tenía acceso a todo el planeta. Y iba aquí, iba allá. No era omnipresente, pero acuérdese que en la cuarta dimensión, en el reino espiritual, no hay peso, no hay espacio, no hay distancia. Usted puede estar aquí y al segundo puede estar allí. Y entonces, eso es lo importante de esto. Pero ya ese personaje, con todo ese poderío, con toda esa autoridad que le habían dado. Mira si tenía autoridad, pastor, que cuando tienta a Jesús en el desierto, le dice a Jesús, lo lleva a un monte bien alto y le dice, mira, todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado y yo tengo la potestad de dárselo a quien yo quiera. Wow. Bueno, él tenía el imperio de la muerte, ¿no? Es decir, tenía el imperio de la muerte, que lo que era que ahora los seres humanos, por causa de ese imperio, vivían un tiempo y después morían. Pero tenía poderío, tenía acceso y tenía dominio sobre toda esta tierra. Wow. Bueno, bien lo decía el apóstol Juan decía, el mundo está bajo el maligno. Así obviamente, ahora la alcaldía cambió. Claro. Ahora las cosas no son como eran. De la cruz para acá, ya el Señor, dice la palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya él no tiene autoridad. Una, porque Dios le arrebató la autoridad, pero dos, porque lo destruyó. Gloria a Dios. Y el que le dio esa autoridad fue Adán, ¿verdad? Adán le delegó esa autoridad cuando pecó. Exactamente. Fue una transacción como las contrataciones que hacía cuando estaba como querubín cubridor. Bueno, ya vimos algunas evidencias en el Antiguo Pacto. Vimos algunos versos donde por la boca de Jesús se anunció que venía ya su descenso, su destrucción, su tiempo iba a llegar. Y entonces vamos ahora a las palabras del nuevo pacto en Colosenses capítulo 2. Y pastor, si me permite, sí, debemos de leer a Hebreos capítulo 2, verso 14. Ok, directo. Porque este es el verso que explica el punto específico cuando lo destruyeron a él. Pues vamos a Hebreos 2:14. Amén. Y perdone. No, tranquilo. Hebreos 2:14. Estos versos usted tiene que aprendérselo de memoria, hermano. Dice, inclusive si alguien desea estas notas que nosotros tenemos y el estudio, junto con el escrito que publiqué en Facebook esta tarde, todo eso, escríbanos ahí a info@texaltamosdios y yo se lo puedo enviar a vuelta de correo electrónico. Claro que sí. Adelante, pastor. Por aquí, por el chat, nos lo puede pedir. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Dios, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén, pastor, abunde ahí. Sí, entonces hay otra versión que dice para anular, en la versión pechita, destruir, anular. La gente se piensa que no, fue que el Señor amarró a Satanás y lo dejó amarradito un tiempo. No, en la cruz no lo amarraron, en la cruz fue la destrucción, ahí fue en la cruz donde se le dio el golpe a Satanás por la cabeza, donde la serpiente murió, donde el Leviatán iba a ser muerto, las profecías para siempre dejará de ser, se cumplió en la cruz del Calvario. Pastor, si lo hubieran encerrado o si le hubieran dado un cocotazo y lo hubieran puesto en una esquina, entonces no se cumplen todas esas profecías que dicen para siempre dejarás de ser. Oh, fíjese que la palabra destruir, cuando usted la busca en el griego, encuentra la palabra catastrefos.
Ajá. Y la palabra catastrefos, de ahí viene la palabra catástrofe. Pero catastrefos significa liquidar, significa eliminar por completo, significa borrarlo del mapa. Y esa es la situación ahora mismo con el personaje que fue creado y que se le dijo que un día dejaría de ser. En la cruz del Calvario, él dejó de ser. El hermano Nerio nos hace un comentario de Ezequiel 28:16 que dice, yo te destruyo, dando Amén. a entender que es Dios mismo el que iba a destruir. Claro, en la persona de Jesús, que es Dios, fue el que lo destruyó. Fíjate, y hay otra versión, la Biblia textual, que dice, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es ineficaz? Que no tiene poder, dejó de ser, no es ineficaz, no tiene funcionamiento, no se le puede dar el valor que tenía. Yo oigo a los cristianos que no conocen esto hoy día decir, no, Satanás no tiene poder. Y entonces el problema con declaraciones como esa es que le están dando vida a alguien que ya él mató. Claro. A alguien que él destruyó. Tenemos que respetar lo que dice la palabra. Si dice que lo destruyó por medio de su muerte y le arrebató el imperio de la muerte, por eso es que ahora cuando una persona muere, pastor, ya no queda cautivo. Ahora cuando una persona muere, automáticamente está liberado. Gloria Ahí se cumple el salmo que dice que apreciada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero no fue que lo echaron para una esquina, fue que lo deshicieron de la misma forma que lo crearon. Entonces, es decir, que tuvo una creación y tuvo una desintegración. Tuvo un día donde lo hicieron y tuvo un día donde lo deshicieron. Entonces la iglesia de hoy está peleando con un diablo imaginario que hoy lo reprenden, lo echan del sur y el próximo domingo aparece por el norte. Y entonces en ese jueguito que le llaman la doctrina de la guerra espiritual. Y vamos a estar tocando el próximo estudio, vamos a estar viendo dónde está esa lucha, ¿verdad? Y versos mal interpretados como Efesios 6, ese capítulo 6, que da a entender, ¿verdad? La gente se piensa que Pablo dijo, yo no tiro golpes al aire. Pablo no guerreaba con demonios en los aires. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pastor, si destruyeron al capitán de los demonios, hay que preguntar ahora, ¿qué pasó con los demonios? Ahí está. Yo pienso que Colosenses 2 no explica eso, ¿verdad? Ahí está, Colosenses 2 y el verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en delitos, en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, ahí están, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz fue el lugar profetizado donde estos principados y potestades, estos demonios iban a ser despojados públicamente. Satanás iba a ser destruido. La serpiente tortuosa, el leviatán, iba a ser muerto. Se le iba a dar el golpe mortal en la cabeza. Es en la cruz. En la cruz es donde el pecado es destruido, donde el diablo es destruido, donde lo que había contra nosotros fue quitado del medio. Ese es el momento profético más exacto en la historia. Amén. Y hablando de los demonios, pastor, nosotros notamos lo que leemos la Biblia. Usted encuentra manifestación de demonios, casi toda la manifestación demoníaca la encuentra en los libros sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ajá. Hay una por allá, el rey Saúl, que Dios le mandaba un espíritu, pero era un espíritu malo de parte de él, que lo atormentaba. Ahora, en el libro de los Hechos, solamente aparece una instancia de una supuesta posesión, que fue la muchacha que tenía el espíritu de pitonizo, ¿no? Ajá, ajá. Y nada, esas son cosas que cuando las entendemos, tenemos que llegar a la conclusión de que en la cruz del Calvario, después que Jesús muere y resucita, hubo un cambio radical en el orden demoníaco. Ahora lo que queda, que es lo que vamos a estar explicando la semana que viene,
lo que queda es una naturaleza satánica, por así decirlo, que está presente en todo cuerpo que posee una mente y que tiene carne. Esa naturaleza fue la contribución adámica que nos dieron a nosotros y que todavía está con nosotros. Está patente y está latente. Lo único que hay que hacer para combatirla es conocerla. Una vez la conoces, ya no representa un problema para ti, pero eso lo vamos a explicar la semana que viene. Vamos a ver qué contiene, porque habla hasta de la hechicería en la misma carne. Amén. Ahí tenemos a Colosenses 1:13, si no me equivoco. Por ejemplo, hermano, ya estamos llegando al final. Es importante que esta posición, esta verdad bíblica, usted la conozca, para que no se deje engañar por personas en la televisión, en los medios de comunicación, donde usted ve, pastor, pero es que yo vi que echó fuera baba, o yo vi que se arrastró por el piso. La carne es muy diabólica. La carne puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y lo vamos a estar estudiando la semana que viene. Pero usted tiene que entender que todo lo que Jesús anunció a través de los profetas, todo lo que venía anunciándose, se cumplió en la cruz. En la cruz Satanás fue destruido. Los principados y potestades fueron despojados públicamente. Y mira cómo dice Colosenses capítulo 1, que esto es otra verdad que usted debe tener a flor de labios. Colosenses capítulo 1 y el verso 13 dice, el cual nos ha librado, no es que te va a librar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, eso parecen palabras pequeñas ahí, aparece vagamente, pero en el capítulo 2 es donde abunda un poco más acerca de eso. Pero el hecho, pastor, de que nos hayan librado de la potestad de las tinieblas, eso es un cambio radical. Claro. Eso significa que el reino de las tinieblas, ¿cómo Dios nos libró del reino de las tinieblas? ¿Lo echó para un lado y Él nos cuida para que no caigamos allá? No, Él destruyó ese reino, destruyó esa alcaldía y sacó al alcalde, que era Satanás, lo sacó fuera, lo echó fuera y lo destruyó. Ahora Él es el que tiene el poderío. Ahora la pregunta es, si Satanás fue destruido y los demonios fueron despojados públicamente, entonces no existe posesión demoníaca para un hijo de Dios. No podemos. Entiendo que no, pastor, porque ¿de dónde? ¿De dónde? Si Satanás fue destruido. Y la otra cosa es esta. Pablo explica claramente que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo habitando dentro de ellos. Amén. Pastor, yo sinceramente no pienso que un demonio, si existiera, sería lo suficientemente loco para meterse donde está el Espíritu Santo, que es Dios mismo. No puede. Es imposible que hayan dos personas en el mismo sitio. Ahí solamente está el Espíritu Santo de Dios. Y lo único que late dentro de nosotros es el regalito que nos dejó Adán. Que de ahí vamos a hablar la semana que viene. Y dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que en ese reino ahí no hay posesión. No puede haberlo. Obviamente, si la iglesia de hoy cree que la salvación se pierde, cree que Dios te ama con condiciones, si te portas bien, tú eres mi hijo, si te portas mal, te echo para la calle. Mire, ni un padre terrenal hace eso. Sí. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas? Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Dios ama a sus hijos. Cuando usted se descuida, lo que pasa con usted es que entonces usted comienza a ser gobernado por el viejo hombre que está viciado, que está ahí dentro durmiendo con usted. Es lo único. Yo creo, pastor, que lo hemos dicho claro, ¿verdad? Sí, vamos a ver las evidencias bíblicas en el próximo estudio. Va a ser bien interesante. Así que usted puede dormir tranquilo, apague la luz, que no hay demonios, no hay pichones por ahí volando. Pablo dijo, yo no golpeo el aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí es que usted tiene que llevar cautivo en su carne todos los pensamientos, porque Satanás ya fue destruido. Qué bueno, pues pastor, ha sido un gusto y sé que el de la semana que viene va a estar tremendamente interesante también. Así que nuevamente, gracias por la invitación y muy bendecidos a toda esa audiencia preciosa. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Bueno. Amén.
Otro interesante estudio, si usted fue edificado, póngalo ahí, diga, yo recibo esta palabra, póngalo ahí. Yo recibo y creo que Satanás ya fue destruido. Póngalo ahí y comience, no tenga miedo, usted tiene que confesar lo que está escrito. Si está escrito, usted tiene que creerlo. Y si está escrito, usted tiene que decirlo también. Así que saludos a nuestra hermana Carmen Sierra, que se estuvo ahí conectada con nosotros. Hermana Dridri, bendecida desde Brasil. Saludos a quién más por aquí que estuvo conectadito. Vamos a ver. Gilberto Vélez, Isabel Rodríguez, saludos. Glenibel Luciano, qué bueno, personas que nos están sintonizando. Nuestro hermano Luis Jesús Peña, ese es nuestro hermano Pipo, saludos. Y a Ana, Rubenia, Brunilda y Esteban también que estuvieron conectados. Bueno, gracias por su fina sintonía. Esperamos que este estudio haya sido de mucha edificación. Te invito para que lo compartas en tu página. No te avergüences de eso. Que la palabra corra. Que tus amigos, que tu familia sepan también que el diablo fue destruido, para que alaben y glorifiquen a nuestro Señor. Nos estaremos viendo el próximo domingo en otro interesante servicio virtual del Ministerio Te Exaltamos Dios. Así que hasta la próxima. Se despide su hermano en Cristo, el pastor Carlos Estero Jr. del Ministerio Te Exaltamos Dios. Bendecidos.